Jeremías, el capítulo 29. Jeremías y el capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Vamos a leerlo, todo el capítulo, y me siguen con la vista. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautividad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acaz, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acaz, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías,
de Anatot, que os profetiza, porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídas del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos: así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Padre, te damos gracias que en esta tarde tú nos permites este estudio de tu palabra. Te pedimos que sea mucha bendición a nosotros, que anime nuestras almas, que nos haga ver la grandeza de tu nombre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir en santidad y piedad, y que todo pecado lo destruya de nuestra vida, que ese remanente de pecado que aún mora en nosotros, que tú lo destruyas. Oh Dios, sea a nosotros propicio, porque tú sabes cuán pecadores somos, tú sabes cuán pequeños somos, cuán inmundos y como gusanos somos. Oh Dios, ten misericordia de tu siervo y utiliza mi boca, Dios. Tú sabes cuán débil soy y cuán inmundo y pequeño soy delante de ti. Pero por pura gracia y por Cristo, entonces, te pido que así utilices este barro, este instrumento de barro, para tu gloria y honra. Bendice esta iglesia con tu palabra y con la sana doctrina y con el evangelio de Cristo. Te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. El escritor entonces ha hecho una pausa antes de continuar con su exposición acerca de esta lista de héroes de la fe en Hebreos 11 y capítulo 6. Y hemos estado estudiando ya este capítulo por varios semanas, el capítulo 11 de Hebreos. Y entonces llega a este versículo 6 y hace una pausa. Y la razón por lo que lo hace es que él desea hacerles ver a sus lectores, a los receptores de esta carta, que nadie, absolutamente nadie, puede agradar a Dios sino por medio de la fe que salva, por aquella genuina y legítima fe salvadora que es una gracia, es decir, un regalo de Dios. Él quiere hacerles ver que nadie jamás podrá acercarse a Dios a menos que por la fe crea que Él existe y que crea que Él es como Él dice ser. No una invención de la mente o una perspectiva humana de lo que uno puede llegar a pensar es Dios. También ha hecho esta pausa a este escritor porque él desea que ellos estén completamente convencidos, estén completamente confiados en que su lucha no es en vano, de que las aflicciones que ellos están enfrentando no son sin recompensa, que ellos estén convencidos de que Él es galardonador de todos los que le buscan, que estén seguros que si le buscan, que entonces no será en vano. Entonces vamos a continuar con nuestros estudios sobre el libro de Hebreos capítulo 11, específicamente la última frase del versículo 6. Dice el versículo 6 de Hebreos 11 y el capítulo 11 y versículo 6. Hebreos 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, las semanas atrás hemos visto que si el acceso a Dios no se alcanza sino por la fe, entonces podíamos afirmar que todos aquellos que están sin fe, sin esta fe salvadora, ciertamente están bajo el desagrado divino. Entonces, el escritor hace esta pausa para demostrar que es solo por la fe que una persona obtiene el favor divino, no por obras, no por nada que hace o deja de hacer,
no por su mucha santidad incluso, sino por aquella fe que tiene como objeto de creencia a Cristo. Y otra vez, solo por la fe como regalo de Dios. Y es que esta fe nos muestra al verdadero Dios y nos hace rendirle verdadero culto. Y asimismo, la fe salvadora nos da seguridad en cuanto a su buena voluntad, para que así no pensemos que lo buscamos en vano. Esta fe es la que nos da confianza y seguridad en el galardón, el cual es el único motivo de gozo para los santos, para los creyentes, para los cristianos. Todas estas personas que están recibiendo esta carta del escritor aquí en Hebreos, todos estos hebreos, estas personas en algún momento, en medio de sus circunstancias tan desfavorables, podían haber pensado que nada de lo que creían era lo suficientemente valioso o apreciable como para estar soportando todas estas horribles torturas o pruebas o aflicciones que estaban viviendo. Pero el escritor precisamente por eso hace esta pausa, porque él quiere que vean que si ellos han alcanzado la fe verdadera, la fe salvadora, que esta entonces no quedará sin recompensa. Que este galardón es el único motivo verdadero de gozo en medio de la aflicción. Que ellos busquen a Dios, pues Él se deja ser hallado. Y así es como titulé el sermón en esta noche. Busca a Dios, pues Él se deja ser hallado. Busca a Dios, pues Él se deja ser hallado. Entonces, hasta ahora dijimos que para estudiar este versículo 6, íbamos a dividirlo en 3 puntos. Y número 1 dijimos que el punto número 1 era cómo agradar a Dios. Y eso lo vimos hace 2 semanas. Después vimos el punto número 2. Y dijimos que era la necesidad de creer en la existencia de Dios. La necesidad de creer en la existencia de Dios. Y número 3 vimos, y vamos a ver el punto número 3 hoy, que es, y yo creo la próxima semana un poquito más, la recompensa de la fe. La recompensa de la fe. Punto número 3, la recompensa de la fe. Entonces hoy vamos a ver el último punto y notar cuál es esa recompensa de la fe. Y ya hemos dicho entonces que la única manera o forma de agradar a Dios es por la fe en Cristo. Es decir, creer en Cristo. Y la semana pasada vimos que hay una necesidad de creer en Dios. Que para acercarse al verdadero Dios, hay que creer que Él es quien dice ser, en su palabra. Es decir, conocer a Dios por medio de Cristo. Hoy vamos a ver cuál es la recompensa de la fe. Hoy vamos a ver otra característica muy importante de la fe, que es confiar en Cristo. Y también un poquito más la próxima semana. Entonces hemos visto esas características de la fe en este versículo 6. Creer en Cristo, conocer a Dios por medio de Cristo. Y esta semana, hoy y la próxima, vamos a estar viendo esta otra característica de la fe, que es confiar en Cristo. Y así entonces esta es la fe salvadora, la fe bíblica. Bueno, entonces vamos a ver el punto número 3, que es la recompensa de la fe. Dice el versículo 6, en la última parte del versículo, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver algunos incisos para que quede en nuestra mente esta enseñanza acerca de la recompensa de la fe. Entonces hoy vamos a ver el inciso A. Y número 1, debemos estar absolutamente seguros de que a Dios no se le busca en vano. Debemos estar absolutamente seguros de que a Dios no se le busca en vano. El escritor desea que estos hebreos sigan firmes en la fe a pesar de las circunstancias que vivan, que están viviendo. Él desea que la seguridad, Él desea que ellos tengan seguridad de que no le buscan en vano. Que esa seguridad provenga de esa confianza de que les espera ese
galardón. Ahí mismo en Hebreos 10, 34, 35 vemos eso. Es decir, una eternidad con Él. La salvación de su alma del pecado y condenación. Una vida eterna enamorada de Dios junto al Cristo que los ha librado del mundo cruel. Ellos deben estar seguros que no le buscan en vano. Ahora, pero tú te preguntarás, ¿qué es buscarle? ¿Cómo le busco? ¿Dónde le encuentro? ¿Cómo sé que si le busco me aceptará? Y tal vez ya entendí que debo buscarle, dices tú, tal vez. Pero no quiero buscarle, o no siento el deseo de buscar a Dios, de buscarle. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a responder algunas de estas preguntas. En el capítulo 29 de Jeremías, que leímos hace rato, vemos una carta que el profeta Jeremías escribe a todos aquellos que habían sido deportados a Babilonia. Recordemos que no todos los judíos fueron deportados, algunos quedan ahí en Jerusalén, algunos quedan del reino de Israel. ¿Se acuerdan que se dividió Israel? Los judíos se dividieron en el reino de Judá y el reino de Israel. Bueno, algunos judíos fueron del reino de la parte del reino de Judá, fueron llevados ahí a Babilonia, y otros israelitas se quedaron allá en Jerusalén, y otros más entonces estaban esparcidos, ¿no? Entonces, él envía una carta de consolación en el exilio. Recordemos que algunos judíos del reino de Judá fueron deportados y llevados allá por la mano de Dios, pues ellos rehusaron buscarle años atrás, y así Dios actuó con ellos. Recuerden que por muchos años Dios mandaba a sus profetas para que los israelitas se arrepintieran. Ellos habían vivido entonces en rebeldía, en idolatría, y adoraban a Baal y a Moloch, y muchas de esas adoraciones a esos dioses involucraban a orgías y toda clase de impureza sexual entonces en sus templos. Ellos también tenían relaciones con las otras personas de los pueblos que estaban alrededor de Israel, y así entonces se confabulaban con las mujeres de allí y tenían estas conexiones con ellos. Entonces, cosas que Dios había a ellos mandado específicamente, no lo hagas. Sin embargo, Israel se rebela, es necio, es de dura cerviz, como él dice, y Dios en su paciencia, por muchos años les manda profetas: arrepiéntanse, hagan lo bueno, arrepiéntanse. Sin embargo, ellos los rechazaron, incluso a muchos los mataron. Recordemos que hay una comunidad viviendo aquí en Babilonia entonces, y para ellos todo va más o menos bien, pero son muy turbados por falsos profetas, como leímos, y como se nota en Ezequiel, su cautiverio no les ha curado su maldad. Si tú lees ahí el libro de Ezequiel, ellos siguen en su maldad, aún a pesar de todo lo que están viviendo, aún a pesar de que ellos fueron exiliados y fueron llevados por esta nación, a pesar de lo que supieron de los israelitas, cómo murieron allá en Jerusalén, muertos de hambre, aún así, a pesar de estas personas, seguían en su maldad. Obviamente hay excepciones como Daniel, Ezequiel mismo y algunos otros, pero al mismo tiempo hay judíos viviendo en Judea, supuestamente sirviendo al rey de Babilonia. Pero cuando se rebelan contra él, entonces él viene y los sitia, y siguen todos los horrores descritos en Jeremías. Si tú has leído el libro de Jerusalén, incluso ellos, por el hambre que tenían, comían a sus propios hijos. Y comían estiércol. Los príncipes y todas esas personas que habían sido, digamos, los nobles de ahí de Jerusalén y de Israel, estaban muriendo de hambre. Había pestes, porque aún hasta, como dice ahí en Lamentaciones, la carne se ponía negra. Había toda clase, entonces, de miseria en ese lugar. Terminando con eso todavía, quedan algunos, incluyendo Jeremías, pero ya que su líder es asesinado, se van para Egipto, como dice ahí en Lamentaciones en el capítulo 5, porque temen que ahora sí los babilonios los van a exterminar por completo, a desaparecerlos. Entonces esta carta, que vemos aquí en el capítulo 29, va dirigida a estos judíos que están ahí en Babilonia. Y esta carta dice en los primeros versículos del 5 al 9, que ellos, los exiliados, vivan allí donde fueron llevados, que hagan casas y familias, y que vivan lo mejor posible allí. Después dice que pidan a Dios por esa nación en donde están, para que haya paz. Y por último les dice que no escuchen a falsos profetas, que Dios no los envió. Después en el versículo 10, Dios le dice, vamos a leer entonces ahí en Jeremías 29 a partir del versículo 10 y hasta el versículo 14.
Jeremías capítulo 29, versículo 10, vamos a leer desde el versículo 10 y ver entonces qué es lo que vemos allí que Dios les dice a estos exiliados. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice Dios, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este pasaje muestra tan claramente cómo es que de Dios es la salvación. Estos israelitas, estos judíos, ellos por su rebeldía y necedad, por su idolatría y su alejamiento del camino de Dios y del pacto que Él había hecho con ellos, y aun a pesar de la liberación de Egipto y la conquista de la tierra prometida que habían escuchado y aprendido, y aun después de todas las llamadas de Dios por parte de sus profetas, ellos, estos israelitas, con todo lo que sabían, con todo lo que vieron, con todo lo que escucharon, ellos desecharon todo esto y vivieron en pecado, idolatría y maldad. Claro, no eran las mismas personas que salieron de Egipto, pero todos los israelitas sabían de esas cosas. No había judío que no supiera esto. Así entonces, ellos por su dureza de corazón, ahora se enfrentaban a sus consecuencias desoladoras, tristes, desesperantes, miserables. Sin embargo, aún en medio de todo su pecado y toda su maldad, aún a pesar de toda su rebeldía y obstinada depravación, aún de todo el abandono de Dios que habían cometido, y aún a pesar de que realmente merecían todo ese castigo por su maldito y continuo pecado, Dios les da estas maravillosas promesas. Aún así, a pesar de todo lo que habían hecho, a pesar de todo lo malo, a pesar de su idolatría y toda su sociedad, Dios aquí les da una maravillosa promesa. Dios aún así muestra su tan grande misericordia a tan viles y despreciables, impíos pecadores que merecían eso y más por haberse alejado de Dios. Ellos no merecían nada de misericordia por parte de Dios. Ellos merecían haber sido borrados completamente de la faz de la tierra hasta la última de sus huellas. Todos completos, nada. Así como esas naciones paganas fueron borradas por parte de los israelitas mismos, así ellos por su pecado debían haber sido borrados completamente de la faz de la tierra sin que nada de ellos existiera hoy. Nada. Así como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por fuego abrasador, completamente desaparecidos, así ellos merecían eso. Nada de misericordia de ellos debían de tener. Pero lo que vemos en estos versículos es la descripción de cómo Dios nos trae a salvación, al peor de los pecadores, al más vil y depravado. Cómo nos trae el perdón y la salvación a gente tan dura de cerviz, digno no solo de todo su ira y condenación. Aquí vemos de su gran y bendita, indescriptible misericordia. Pues Dios les dice, ahí en el versículo entonces de Jeremías 10 dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Es decir, Dios les daría a ellos
Fe para que ellos ahora sí creyeran y obedecieran a la palabra. Es lo mismo que va a decir en Jeremías 31 y que el mismo autor de Hebreos utilizó en el capítulo 9. Que Dios les inscribiría sus leyes en el corazón, no solo en esas tablas de roca como el antiguo pacto, sino en su mismo corazón. Entonces, en estos versículos está hablando de que cuando Dios los visite, entonces podrán cumplir la palabra, porque Él lo haría así. Él haría este poderoso milagro en el corazón de ellos. Es decir, Dios les daría a estos exiliados la fe para creer y ahora sí obedecer su palabra. Allí es precisamente donde le debes buscar, en su palabra. Donde le debemos buscar, hermanos. Donde el pecador debe buscar al verdadero Dios, en su palabra. Si tú dices, ¿dónde le busco a este Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Es en su palabra. Pide fe para creer que lo que dice allí acerca de Él es verdad. Allí en Jeremías, Dios visitaría a estos judíos y los despertaría en ellos la buena palabra. Así entonces, pide a Dios que te despierte para ver las grandezas y tesoros y la vida que hay en su palabra. Confía en lo que dice allí de Él. Pide esta fe a Él para que puedas buscarle. Entonces, número 1 vimos ahí. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros en mi buena palabra. Después sigue la carta y dice allí otra vez Dios en el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Dios les dice a estos hebreos, a estos judíos, que no es un Dios que está odiándolos todo el tiempo y que solo quiere el mal para ellos. No es un Dios que está ahí esperando ahora sí cualquier cosita y te mato, desgraciado. No está diciendo Dios eso. No es lo que está diciendo allí, no es lo que vemos allí en la palabra acerca de Dios. Él dice antes de esta frase, dice que Él tiene pensamientos de paz para con ellos. Y como Él tiene esos pensamientos, entonces ya que Dios los visitó y que ellos creyeron la palabra, entonces lo que seguiría es que ellos harían 3 cosas. Harían 3 cosas. Primero, lo invocarían. Dice allí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice Dios, yo los voy a visitar y les voy a dar fe para que crean en la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo pensamientos de paz con ustedes. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darlos el fin que esperan. Entonces, ¿qué viene después de eso? Vienen 3 cosas aquí, dice Dios. Vienen 3 cosas que van a pasar con estos judíos. Primero, lo invocarán, dice allí. Entonces me invocaréis. Primero lo invocarán. Es decir, con todo su ser, con su mente y corazón y con todos sus afectos, ellos van a clamar a Dios. Van a desesperadamente y viendo la misericordia de Dios, le llamarán. Ellos con todo fervor doblarían sus rodillas suplicando el perdón de Dios. Así como David, el gran rey que con tal osadía pecó contra Dios. Pero cuando fue acusado por el profeta, él fue llevado a la más profunda angustia. Entonces, ¿él qué hizo? Él dobló sus rodillas e invocó el nombre de Jehová. Se dirigió a él, le llamó, le imploró, le pidió con todas sus fuerzas, con todo su ser. Le declaró su pecado, le rogó por perdón y así Dios lo perdonó. Ahí en 2 de Samuel 11, capítulo 11 y 12, tú ves la historia de David, qué triste. Y veis el Salmo 51, la expresión de una profunda angustia por parte de su pecado. Pero David invocó a Dios y Dios le perdonó. Así estos judíos, dice Dios, es lo que harían por aquella fe que Dios les daría. Invocarían primeramente a Dios.
Segundo, ¿qué iban a hacer ellos? Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis. Segundo, ellos vendrían a Él. Es decir, así como el hijo pródigo que viendo su bajeza y necesidad de salvación, y viendo que la única forma de poder ganar la vida es regresando a su padre, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a Él. El que se había alejado, regresa. Primero ve la bajeza a la que ha llegado por causa de su rebeldía. Ahí ves al hijo pródigo. ¿Y qué es lo primero que pasa? Ve la bajeza a la que ha llegado por causa de su rebeldía y pecado. Después medita en lo que desechó y el amor de su padre tan grande que le tenía. Enseguida, ¿qué sucede? Se arrepiente y vuelto a su padre humildemente, confiesa su pecado. Lo declara tal cual. Y solo espera en la misericordia de su padre para ser aceptado y perdonado. El hijo fue así, hermanos. No tenía nada en qué confiar. Solo confiaba en la misericordia de su padre. Él dijo, pues voy a ir y espero que Dios me perdone, de mi padre me perdone. Y por lo menos que me haga uno de sus jornaleros. Es lo único, yo me aviento a su misericordia de mi padre. Y su padre, que es tan lleno de amor para con su hijo, cuando lo ve, corre a su cuello y lo abraza. A pesar de que estaba sucio y apestoso, sin embargo alegremente lo recibe y lo restaura. Así estos judíos vendrían a su padre. Dios no les rechazaría. Al igual que ese padre amoroso no rechazó a su hijo, Dios no rechazaría a ellos, pues vendrían en fe, con verdadero arrepentimiento, llenos de humildad, solo esperando la misericordia de Dios para su perdón. Ellos entonces, habiendo recibido la fe por parte de Dios para creer su palabra, primero le invocarían y ahora ellos vendrían a Él. Lo tercero que ellos harían, vemos en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Tercero, ellos orarían a Él. No solo sería una oración como esas como malagradecidos estamos tan acostumbrados a dar. No sería una oración así. O como hipócritas. Sino que orarían a Él con una gran necesidad y desesperación. Habiendo ellos visto la miseria en la que se encontraron, entonces ellos realmente orarían a Dios, derramarían su alma sincera, consciente y afectuosamente ante Él. Así como el malvado rey Manasés, después de haber sido llevado a las más profundas de las angustias, oró a Jehová Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas 33, 12, 13. Eso es lo que iba a pasar con estos judíos, hermanos. Ellos, a pesar de su pecado, a pesar de que se rebelaron contra Él, a pesar de que dejaron a un lado los caminos de Dios, Dios tuvo misericordia. Y aquí se le está mostrando. Los visitaré, dice Dios, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y después de que pase esto, ustedes van a invocar mi nombre, van a venir y van a orarme a mí. Tercero, ¿qué es lo que iba a pasar? Tercer punto principal, porque los otros son subpuntos. Tercer punto principal, ¿qué es lo que iba a pasar? Dice ahí entonces en el versículo 12, la última parte, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué iba a pasar, hermanos? Y yo os oiré. ¿Ellos eran dignos de que Dios los oyera? Para nada. Y yo os oiré. Y me buscaréis.
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jehová. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Así entonces es como se describe la búsqueda de Dios. Entonces, ¿dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? En su palabra. ¿Qué es esto de buscar a Dios? Lo que acabamos de ver en el versículo 12, 11. Invocarle, venir y orar a Él. Así es como se describe la búsqueda de Dios. Si tú dices, ¿qué es esto de buscar a Dios? Como dice el hebreo, el escritor de Hebreos, ahí en el versículo 6 de Hebreos 11, que dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es este buscar a Dios? Es un invocar su nombre, es un ir a Él, es un orar a Él. Eso es buscar a Dios, un invocar su nombre, un ir a Él y un orar a Él. Pero aún lo más maravilloso de todo esto es que Él se deja hallar. No solo nos deja con esa incertidumbre de que si le buscamos correctamente, entonces a ver si le hallamos, a ver si nos escucha. No, hermanos, no es así. Esto es lo más maravilloso de Dios. Esto es lo que nos debe inundar las almas de los pecadores. Que el Dios potente, santo y justo muestra su gran misericordia, prometiendo que a aquellos que le buscan de verdad, de todo corazón, no será en vano. Él promete que al que le busca a Él, entonces Él será hallado. Él se deja hallar. Que a los que le buscan, entonces Él va a escucharlos. Él va a escuchar la oración. Eso es lo más maravilloso que tenemos aquí, hermanos. Que Dios nos oye. Que Él promete que se deja ser hallado quien le busca con todo el corazón. Oh Dios, no hay más bella noticia que esta, hermanos. No hay mayor gozo de alegría para aquellas almas turbadas por el pecado. No hay más regocijo para aquellos que le buscan. Porque no importa lo que suceda, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada. El amor de Dios es tan grande, su misericordia tan inefable, nada nos va a separar de su amor. Nada nos va a separar de nuestro Cristo, de nuestro tan hermoso y bello y exaltado y bendito Salvador. Estos hebreos debían saber que a Dios no se le busca en vano. Que no en vano habían soportado toda esa tribulación. Que debían estimar más el haber hallado a Dios en Cristo que su propia vida. Eso es lo que ellos debían entender. El además estima perder su vida por causa de Dios. Porque esta vida era pasajera, pero el galardón, que es Dios mismo, es para toda la eternidad. Y no hay mayor gozo que este hermoso galardón, la vida eterna con Él. Nada, hermanos. Y si tú no lo puedes ver, debes meditar mucho en tu relación con Dios. Para el santo, para el creyente, no hay mayor galardón que Dios mismo, que una vida eterna con Él. Ahora, si aún tú te preguntas, ¿cómo puedes buscarle? Es así. Invoca su nombre. Ve a Él y ora a Él en humildad. Porque de seguro, y porque así Él lo promete, no hará estas cosas en vano. No las harás en vano. Busca a Dios, pues Él se deja hallar. Busca a Dios, pues Él se deja hallar. Y tú dices, ok, yo entiendo esto, pero ¿cómo le busco? Si no quiero, no siento el deseo, no puedo ver la necesidad en mi vida para buscarle. Yo lo entiendo intelectualmente, lo sé, lo entiendo, pero no puedo buscarle, no me nace del corazón, no puedo. ¿Cómo le hago?
Pues bien, en los 4 ejemplos que vimos, en los israelitas, en David, en el hijo pródigo, en el rey Manasés, en todos ellos lo primero que sucedió es que ellos vieron el pecado realmente como es y llegaron a una profunda angustia por causa de su pecado. Los 4, incluso a un estado de miseria y depravación tal, mira los israelitas comiendo a sus propios hijos por causa de su pecado. Ve al hijo pródigo comiendo la comida del puerco. Mira el rey de Manasés, el gran rey, allí atado, en un calabozo, sucio, oscuro, lleno de ratas y cochinadas. Ve cómo se expresa David en el Salmo 51, por causa de su pecado, mis pecados desfallecen, Dios, no puedo más. Entonces ellos vieron realmente el pecado como es. Vieron la necesidad de ser salvados y perdonados de su tan horrible maldad. Todos ellos llegaron a un punto tan bajo que el pecado ya no les era disfrutable. No creo que nadie de ellos disfrutó su pecado al final. Sino que su pecado era tan odioso, tan asqueroso y lleno de miseria e infelicidad, que tuvieron la necesidad de levantar sus ojos a Dios y buscarlo. Si tú hoy no sientes o no ves esa necesidad, entonces pide y ruega a Dios que te visite, que te despierte y te haga ver la realidad y verdad de la palabra, que te deje ver el pecado como Él lo ve, que te dé fe para creer y arrepentimiento y humildad. Eso siempre acompaña a una verdadera conversión, hermanos. Fe, arrepentimiento y humildad. Búscalo con toda honestidad y fervor, porque como vimos hoy, Él ha prometido que puede ser hallado. Él lo ha prometido y no es hombre para que mienta. Si Él lo prometió, así va a ser. Entonces tú no pienses, ay, es que yo pequé muchísimo y no creo que si lo busco me va a escuchar. No, es que Él lo promete. Aquí dice, si tú me buscas, entonces yo voy a escuchar, yo voy a ser hallado, yo me voy a dejar hallar, dice Dios. ¡Qué gran maravilla! Pecador, ven a Él mediante la fe en Cristo. Solo en Él puedes conocerle y hallarle. Solo en Él está la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en quien habita toda la plenitud. Entonces pide a Dios fe para creer lo que la palabra dice de Cristo, y cree en Él, búscalo y lo hallarás. Ve a Él porque Él promete que no desechará a todos los que van a Él. Búscalo en tanto que pueda ser hallado. Hoy es el día, búscalo, que Él se deja ser hallado. Así, hermano, si tú esta semana has caído en pecado, o en los meses atrás, o cuando sea, busca a Dios. Busquemos a Dios, que Él nos muestra con los pecados tan horribles de Israel, que Él sí tiene mucha misericordia. Su misericordia es para siempre. Salmo 138:8. Busquémoslo y lo hallaremos. Invoquemos su nombre, vayamos a Él, oremos a Él, y Él nos promete que va a escuchar. Hermanos, no tengamos temor por nuestro pecado si hemos caído, porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Busca a Dios, pues Él se deja hallar. La próxima semana vamos a ver más acerca del galardón y de Dios. Pero así entonces terminamos hoy esta noche con este pensamiento. Busquemos a Dios, pues Él se deja hallar. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos da tanto alimento que nutre nuestra alma. Oh Dios, a veces hemos caído en pecados tan terribles. Y tú los conoces, tú sabes cuáles son. No hay nada de ti oculto. Tú sabes y conoces la maldad de nuestro corazón. ¿Dónde nos podemos esconder o qué podemos ocultar de ti? Y realmente merecemos lo mismo
que hiciste con Israel, o con Manasés, con el hijo pródigo. Llegar hasta un momento tan angustioso del pecado. Merecemos tu destrucción, tu juicio, lo sabemos. Pero gracias que tú muestras gran misericordia. Tú muestras tanta misericordia. Ni lo merecemos, pero tú lo haces, porque así te agrada. ¿Y qué podemos dar o decir sino solo amarte más y más? Por Cristo entonces nos acercamos a ti, orando, invocando tu nombre y viniendo a ti, confiando que tú nos vas a escuchar, que tú nos oyes porque tú lo has prometido. Oh Señor, tú eres tan maravilloso. Tu amor es tan grande, tu paciencia para con nosotros no tiene fin. Pero gracias te damos por Cristo, porque solo en Él tú puedes perdonarnos. Y gracias por la fe que nos das para creer y confiar en Él y conocerte, Dios. Así pedimos tu bendición para lo que resta de esta semana, que podamos vivir en completa santidad y piedad para tu gloria. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.